versículo 11. ¿Lo tiene usted? ¿No lo tiene? Lo espero un poquito. Versículo 25. Amén. Amén. Dice la bendita palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 25. Vamos a leerlo en forma antifonal. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. Dice el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todo el en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos en ella y a través de ella y por ella, Dios. A nuestras mentes, corazones, a nuestra alma. Háblanos, Señor. Que seas tú, que no sea yo, Dios. Que seas tú hablándonos a todos nosotros a través de tu Espíritu Santo. Que yo sea el canal, yo sea el medio, pero tú el agua viva, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. La carta a los romanos. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo. La mayoría de cartas, Pablo, la gran mayoría las escribió desde la cárcel. Escuche bien. En ese tiempo, estoy hablando del primer siglo, por allá en el año 50 y pico, al 60 y alguito, no había internet, no había whatsappazos, o sea que no podía el apóstol San Pablo escribir desde la cárcel: hola, ¿cómo estás? Inmediatamente llegaba al otro lado del continente: ¿cómo te ha ido? ¿Qué más? ¿Qué has hecho? No, eso no es como ahora usted y yo, que nos comunicamos en segundos, ya tenemos la respuesta, ¿cierto? Desde aquí, Bogotá, Colombia, a Londres, en Inglaterra, y tenemos respuesta inmediata. Así no escribió Pablo. Pablo tenía que escribir tal vez en cortezas de árboles, en papiros, tal vez en telas, y escribía generalmente desde la cárcel. ¿Cómo era la cárcel? Las cárceles del primer siglo generalmente era lo que este pequeño muro tan cuadradito. Tal vez había un pequeño cuadrito para que le entrara algo de luz, y parece ser que aún ahí hacía sus necesidades. Pero Pablo se las ingeniaba para escribir cartas a la gente de Roma, a la gente de Corinto. Corinto era en el sur de Europa, ¿cierto? O en el sur de Grecia, era Corinto, y escribía a los corintios. Escribía a la gente de Roma, allá en Europa. Pablo se las ingeniaba para escribir las cartas que por demás unos las tenían por poca cosa. Yo siempre digo, cuando estudio la bendita palabra de Dios, llevo más de 20 y pico de años estudiándola, y cuando veo a propósito, nunca me gusta tener el celular aquí. Cuando veo la tecnología, yo digo, si Pablo
hubiese tenido la tecnología que tenemos nosotros hoy día, hermanos, Pablo, yo creo que no hubiese quedado ninguna región del planeta Tierra donde haya llevado el mensaje de Jesús. Cartas. La palabra carta viene de otra palabra griega, de epístolas, cartas. Valore usted la bendita palabra de Dios. Si usted supiera cómo se escribió esto. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Si usted supiera cómo se escribió esto, valoraría lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, los discípulos, especialmente los 4 evangelistas para escribir los evangelios. Si usted supiera por poquito, se le pasara lo difícil que era escribir en el primer siglo, tan difícil que era escribir. No había computadores, ni siquiera esferos como ese, Robertico. Al menos usted tiene papel. Y ya nosotros los que utilizamos papel y esfero somos obsoletos. Si Pablo hubiese tenido al menos esfero y papel de glucosa. Ay, Pablo, te admiro más. Vamos a ver más o menos en qué contexto se escribió y por qué se escribió la carta a los romanos. La carta a los romanos se escribió en el primer siglo. Y quiero darles algunas características. En primera instancia, Pablo es el autor de esta carta. No la escribió, sino que usó a un escriba que se llamó Tercio. Esta carta a los romanos utilizó un hombre llamado Tercio. Pero la gran mayoría, las cartas a los Corintios, a los de Éfeso, a los Colosenses, fue con puño y letra de Pablo. Esta carta se escribió más o menos del año 56 al 58 después de Cristo. Fue escrita probablemente hacia el final del tercer viaje misionero de Pablo. Esta carta se escribió también porque estaban mezclando, escuche bien, estaban mezclando en aquel entonces el evangelio con falsas teorías o filosofías del gnosticismo. Porque Pablo también en ese tiempo estaba siendo acusado injustamente por los propios. Léalo otra vez. ¿Por quiénes? Los propios hermanos de la iglesia. En el capítulo 11 del versículo 25 al 36, que es el que yo leí hace poco, Pablo habla de la restauración de Israel y la misericordia. ¿La qué? ¿Misericordia de quién? A los gentiles. Y termina dándole gloria, honra y poder al Señor. Gracias. Eso es a grosso modo lo que es la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Quiero decirle que Pablo, si usted analiza del versículo 25 al 30 y pico, se va a encontrar que hay una palabra común, como el primer caso de factorización en el álgebra, ¿no? El factor común es el primer caso, ¿no? Factor común. Y el factor común de estos versículos es misericordia. ¿Cuál palabra? Misericordia. La palabra misericordia viene de una palabra hebrea que es rajen. No rajen, no. El pastor nos llama que rajemos los unos de los otros, no. Rajen. Rajen quiere decir misericordia. Rajen quiere decir compasión. Deme otro sinónimo. Piedad. Deme otro sinónimo. Bondad. Dele el sinónimo que quiera, pero la misericordia es el factor común que el apóstol Pablo define en esta porción de esta carta. Misericordia. Y vamos a ver varias cosas acá. En primer lugar, vaya otra vez a Romanos 11, versículo del 25 al 27. Mire lo que dice, hermano. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte hasta que haya entrado en plenitud los gentiles. Verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito:
Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Verso 27. Y este será mi pacto. Mi pacto, la palabra pacto viene del hebreo berit. Berit quiere decir pacto, quiere decir alianza. Mire la alianza, el pacto que hizo el berit, que hizo el Señor. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios? ¿Qué pacto? ¿Qué alianza? ¿Qué berit hizo el Señor con su pueblo? El pacto, la alianza. Con los que somos casados, yo hice en el altar un pacto, ¿cierto? De estar con mi esposa. Y nos dijeron, bueno, yo me casé por la iglesia católica en aquel entonces. Y el sacerdote nos dijo, y hasta que la muerte los separe y todo. Y el pacto, la unidad y alianza comenzó a establecerse. El vínculo, la unidad. En griego unidad, koinonía. La koinonía comenzó la unidad. Y el Señor hizo un pacto con su pueblo y les dijo, pueblo, yo les voy a prometer que estaré con ustedes todos los días de su vida. Yo les voy a prometer que siempre estaré con ustedes. ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo? Que siempre estaría con ¿quién? Con el pueblo. Usted es del pueblo de Dios. ¿Cuántos somos aquí del pueblo de Dios? ¿Quién es del pueblo de Dios? Usted dirá, pero yo no soy hebreo, yo no tengo la kipá, yo no soy judío. La palabra de Dios dice que a los que, escuche, reconocieron a Jesús. Juan capítulo 1 verso 12. Dice que a todo aquel que, dice que a los suyos vino, ¿cierto? Pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Escuche, hijos de Dios, hijos. Somos hijos de Dios. No es usted judío hebreo, porque los judíos hebreos se creían y hasta el día de hoy se creen la crema innata. No, tú sabes, no, es que somos judíos hebreos, no, chalón, chalón, somos los únicos. Y al resto quizás nos miran por poca cosa, pero la palabra de Dios dice que a todos los que recibimos a Jesús nos hace también sus hijos. O sea que la promesa, el pacto, el berí es para usted y para mí. Eso es para todos nosotros, los que creemos en el Señor y lo recibimos. Entonces nos encontramos, iglesia, en primer lugar que el Señor, cuando usted lee el versículo del 25 al 27, se va a encontrar que el Señor lo primero que tiene es misericordia con su pueblo judío hebreo. Escuche bien, primero con ellos, la misericordia, el raján es primeramente con su pueblo. Y eso que escuche lo siguiente, vino a los suyos, Dios se hizo carne, vino, se engendró en el vientre de la bendita Virgen María y nació en un pesebre. Pero fíjese que ese Dios que se hizo carne vino a los suyos, a su pueblo judío, hebreo, pero su pueblo no. ¿Lo qué? Lo recibió. Entonces el Señor dijo, bueno, órale, pues si no me conocen y no me quieren recibir, pues iré a otro que no es mi pueblo. Y vino a nosotros, que somos los gentiles. ¿Los qué? Gentil no es el señor que vende las empanadas en la esquina, don Gentil. No, gentil, el gentil, los gentiles somos los que no somos judíos hebreos. Y entonces el Señor tuvo misericordia, Rajén, con su pueblo Israel. Pero despreciaron la misericordia. Entonces el Señor dijo, pues ellos rechazan la misericordia que yo les doy. Ahora voy a otros que no son mi pueblo. Entonces por ahí está Pablo, que comenzó a escribir cartas a gentiles, cartas a Europa, cartas a Asia Menor, a Asia Mayor, cartas al mundo entero para dar a conocer el pacto de misericordia de Dios. Y hasta el día de hoy nos llegaron las cartas, benditas cartas, que no llegaron por WhatsAppazos, que no llegaron por internet, por correo, por email. Llegaron escritas en cortezas de árboles,
o en lo que usted quiera imaginarse cuando era tan difícil escribir una carta. Siglo XXI. Y podemos leer esas cartas que se escribieron en su original griego, en la mayoría, en cortezas. Bendito Pablo y bendito los que escribieron, porque hoy tenemos el regalo de misericordia plasmado en las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo dice: ya no solamente hay misericordia para el pueblo de Israel, para mi pueblo judío hebreo, sino hay misericordia para quienes, para nosotros que no somos judíos hebreos. Misericordia, grábese la palabra. Viene del hebreo rahen, que quiere decir piedad, que quiere decir compasión, que quiere decir bondad. Dios para nosotros. Bondad. La semana pasada, bueno, vamos aquí, ahorita les digo de la semana pasada. Vaya al versículo 30 al 32 de Romanos capítulo 11. Mire lo que dice. Versículo 30 al 32 dice de la siguiente manera. Estoy leyendo la carta de Pablo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Dígalo sin temor. Habéis alcanzado rahen, misericordia, por la desobediencia de quién. O sea que por la desobediencia de quiénes. Dígalo de quiénes. De su pueblo judío hebreo, por desobedientes, tercos, duros, rebeldes. Yo siempre preparo yo les he dicho a ustedes la palabra, la preparo en 5 o 6 versiones bíblicas. Versiones católicas, versiones de la Nácar Colunga, versiones de la Vulgata Latina, versiones de aquí, de acá. Y hay otras versiones donde aparece que dice: y el pueblo judío era tan rebelde y tan terco. ¿Qué es terco? Cerrado y trancado. Cuando usted le dice a su muchachito, a su hijo: pero usted es bien terco, cerrado y trancado, mi hijo. ¿Cierto? Ese pueblo terco, rebelde. Aquí en esta versión Reina Valera no se utiliza la palabra terco, pero vamos a utilizar la de otras versiones. Dice: terco era su pueblo, por necio, terco y desobediente. Por ello ser desobedientes y necios, alcanzó la misericordia a nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Alcanzó la misericordia, la compasión. Vino a los suyos a darles el pacto, a recordarles y a decirle: yo tengo misericordia de ustedes. Pero fíjese que hasta el día de hoy, siglo XXI, Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, los sigue protegiendo, ¿cierto? Los atacan los palestinos, viene un poco de cosas, y sin embargo el Señor los sigue protegiendo, guardando, ayudando, porque tiene de ellos ¿qué? Misericordia, rahen, compasión tiene de ellos. Pero esa compasión también nos la pasó a nosotros que no éramos hijos. A usted y a mí. Compasión y piedad. Piedad y compasión. Ay, Señor. Piedad y compasión a nosotros. Vaya, pero vamos primero a Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice, hermano Carlos? Por favor, 1:21, Mateo. ¿Qué dice? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo. Escuche esto. Quiero decirle que aquí hemos visto las profecías que se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir. Bueno, hace rato yo no hablo de esto, ¿no? De Apocalipsis, hace ya como lo de Apocalipsis, de escatología se llama eso, eventos futuros. Pero quiero decirle que Pablo aquí nos da una breve luz de algo profético. Cuando usted estudia bien la Biblia, ¿sabe por qué Pablo aquí nos da una luz de algo profético? Mire, Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y llamará su nombre Jesús.
Jesús. En hebreo, Yeshua, Yahshua, dígalo en hebreo, en arameo, dígalo en griego, en latín, Jesús, dígalo en inglés, Jesus, dígalo en español, Jesús. Llámalo en griego, hebreo, arameo, como le quiera llamar. Le dará un nombre y se llama Jesús. Es su nombre. Dice la palabra de Dios allá en Hechos de los Apóstoles, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Dígaselo en griego, arameo, dígaselo en latín, Yeshua, Yahshua, Yeshua, Jesús, Jesus. Jesús es su nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Mateo dice que dio un nombre para que salvara a su pueblo, pero su pueblo no aceptó ¿qué? Ese nombre. Escuche bien, el pueblo no aceptó ese nombre, Jesús, Yeshua, Yahshua, como le quiera llamar. No aceptó el nombre de Jesús, no lo aceptó. Ahí está en mayúscula, Jesús, en inglés Jesus, Jesús el Cristo. No aceptó el pueblo el nombre. ¿Y sabe por qué Pablo aquí habló proféticamente? Dice, porque todo Israel será salvo. Va más allá diciendo, pero ¿cómo va a ser salvo el pueblo? Si la palabra de Dios me dice que nadie puede ser salvo si no recibe ¿a quién? A Yeshua, a Yahshua, a Jesus, a Jesús. Nadie puede ser salvo si no recibe a Jesús el Cristo. Jesús. Y eso dicen en latín, Jesús. Entonces los hebreos judíos rechazaron a Jesús el Mesías. Rechazaron al Cristo. Rechazaron al Mesías. Le dijeron, no te queremos. Y su mismo pueblo lo sacó de tajo, ¿cierto? Lo sacó. Entonces, mire que algo profético. Ahora sí voy a esto. Si usted ve noticias, más que ver Caracol y RCN y eso, a mí me gusta ver noticias españolas o noticieros internacionales, DW. Y cuando usted ve noticias internacionales buenas, se va a encontrar que una de las noticias más tremendas que hoy en día se está viendo, el canal Israel News, si mal no estoy, daba un informe que últimamente, número uno, están llegando todos los judíos otra vez a su pueblo. Se está cumpliendo las profecías de Jeremías, Zacarías, Ezequiel. Pero me llamó la atención cuando yo estaba preparando este tema, es que otra profecía que se está cumpliendo es lo que aquí Pablo indirectamente, en forma no explícita sino implícita, Pablo habla de que el pueblo de Dios está reconociendo el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué decía Israel News? Noticiero israelí. Decían, últimamente no solo están regresando los judíos a Israel, cuando la diáspora, ¿se acuerda que hubo varias idas? Israel estuvo cautivo ¿en dónde? En Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. ¿En qué tiempo? En el 586 antes de Cristo, cuando gobernó Nabucodonosor. Duró 70 años y del 586 al 516 Zorobabel volvió y construyó el segundo templo. Ya ustedes lo saben, ¿cierto? Estoy repasando. Pero me llama la atención que la profecía decía que tenía que ahora después construirse el tercer templo. Zorobabel lo construyó en el 516 antes de Cristo. Perdón, 516 antes de Cristo, ¿cierto? El segundo templo, Zorobabel. Estaban Edras y Nehemías. Lo construyó Zorobabel. Me corrijo, ustedes que ya lo saben. Entonces resulta que la profecía tendría que ver, el tercer templo tiene que construirse. Ya casi la maqueta está para construirse el tercer templo. Ya casi el tercer templo está construido. Pero el tercer templo tiene que comenzar a dar avanzadas solamente con dos cosas que te pongan para que se construya. Número uno, que el pueblo judío hebreo que estuvo en la diáspora, primero tuvo una diáspora, estuvo cautivo, salió, pero en la otra diáspora, ¿cuál diáspora? ¿Qué es diáspora? La palabra diáspora
quiere decir que se esparcieron, que se fueron, que no estuvieron ahí, diáspora. Por eso ustedes, ¿quién ha visto noticias serias? No hablo de Caracol RCN, noticias donde siempre hablan de la diáspora. Y cristianos, ay, ¿qué será diáspora? Ay, sí, yo he escuchado que la diáspora judía, sí, que los semitas, sí, que los palestinos. Y todos los días dan noticias de Palestina. Y usted, ni por enterado se da que por sus narices están pasando las profecías y ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque usted está viendo Desafío 2019. Vea a la niña que atravesó esto. Desafío lo que usted quiere ver. Y entonces está tan lejos de la realidad, del contexto de Dios, que en última le importa un comino que está pasando en sus narices. Y en nuestras narices está pasando que el pueblo desde el año 1948, el 14, si me corrigen ustedes, 14 o 13, 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas, Inglaterra, decretaron que los judíos que estaban esparcidos volvieran a su pueblo. Esa profecía se hizo realidad de mayo de 1948. En el año 2018 cumplimos ¿cuánto? 70 años. ¡Uy! ¿Y qué me importa 70 años? ¡Uy! ¿Qué me importa? Lea la Biblia. ¿Cómo importa? 70 años después de diáspora. El pueblo llegaron los judíos, están llegando a su pueblo, a su nación. ¿Y qué está pasando, pastor? ¿Qué me importa eso? Si usted es cristiano, tiene que importarle. O si no, será cristiano de pacotilla. Cristiano que tiene que saber que en sus narices están volviendo los judíos hebreos. Número 2, no solamente están volviendo para que la profecía se cumpla, sino que aparte de eso, esos judíos que están llegando están reconociendo a Jesús el Mesías. ¿Sabe cómo se llaman? Los judíos mesiánicos. Reconocen a Yeshua, o Yahshua, Yeshua, Jesus, Jesús, a Jesús. Lo reconocen como el Mesías. ¿Qué me importa, pastor? ¿Cómo que qué me importa? Quiere decir que una vez de estos acontecimientos, el tercer templo está a punto de levantarse. Ya casi está la maqueta. ¿Qué me importa, pastor? Sí, tiene que importarle. Tiene que importarle porque en sus narices está ocurriendo que ya casi se va a sentar el anticristo en el tercer templo. Ay, ¿eso cómo así, pastor? Tercer templo que se construya. Es el lugar donde el anticristo se va a sentar. Se va a sentar ahí. ¿Y qué me importa a mí, pastor, eso? En fin, yo estoy chévere, relax, todo chévere, tú sabes, todo relax. Sigamos relajados. ¿Sí o no, hermano? Sigamos relajados, ¿cierto? Sigamos relajados. Que cuando aparezca el Mesías otra vez, cuando aparezca el Mesías, usted y yo nos va a pasar. No, a mí no que no nos pase, guárdanos. Que no nos pase como le pasó a su pueblo, que dice: a los suyos vino y los suyos ni lo recibieron. Ni cuenta, ¿cierto es lo que dice el hermano? Ni cuenta se dieron que llegó el Mesías. Y ni cuenta se dieron y lo mataron. Así estamos nosotros, toiticos nosotros estamos igual. Y viene el Mesías y ni cuenta nos vamos a dar, porque estamos relax, como dicen los muchachos. Porque mi pueblo, dice la escritura, mi pueblo se perdió por falta de, amén, hermano, por falta de conocimiento. ¿De qué? ¿De Condorito? Ay, si tú sabes que Condorito, ay sí, no, pues no, ay sí. No, no es Condorito. No es conocimiento intelectual. Conocimiento viene de la palabra griega gnosis. Conocer, ir más allá, conocer de Jesús, conocer el evangelio. ¿Por qué no conocer el evangelio? 30 años le pregunta a uno: ¿y cuál es el centro del evangelio? ¿Dónde está en la Biblia? Pues ahí está, pastor. Pues ahí está, ahí en la Biblia, ahí está. 30 años. ¿Dónde está el centro del evangelio en la Biblia? No lo voy a leer hoy. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4. Hermano,
Y el Señor nos manda a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Gospel en inglés. Otros más ignorantes como yo, gospel. Evangelio en español. El evangelio que tiene que ser predicado. Que Pablo se preocupó por predicar el evangelio. Se preocupó tanto que escribió las cartas porque quería anunciar a Condorito. Quería anunciar ¿a quién? A Jesús, el Mesías, el Cristo. Quería anunciar el evangelio. Y por eso se tomó la molestia de estar en una cárcel de 1 y pico por 1 y pico. Gastarse sus ojitos que no tenía gafas, porque no habían gafas. En el primer siglo no habían gafas. Este pastor Luis Melo, ustedes no me creen, pero yo no puedo leer sin gafas. Yo le digo a mi esposa, le digo yo, ayúdame a leer cuando no tengo la... Le digo, ¿tú qué lees? ¿Ves mejor? Léeme. Y me toca dónde están las gafas. Y yo como soy un... Yo no sé ver ni la... Y mi esposita que está en la jugada, ay, pues están allá encima del comedor. Ah, sí señor. Y voy al comedor, las encuentro. Y Pablo no tenía gafitas para escribir. Yo no sé, como con una velita. A media luz, la lucecita que por ahí entraba a medio chorrito en la cárcel para escribir el evangelio para que usted y yo lo conociéramos. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? No me importa. Esto para mí es un final, como dice William Vinesco. Final, no vamos. No, hermano, esto no es un final. El evangelio tiene final. El evangelio es eterno. Y él se encargó, Pablo, de que llegara el bendito y santo evangelio a nosotros. Y lo tenemos por poco, por basura. Tenemos el evangelio. Ay, Señor. Esto es, oiga, voy hasta ahora en el tercer, no, ni el tercero, hoy en el segundo. Y son 598 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos, ¿hasta qué horas? ¿Qué dice Clarita? Todo el día. Ay, Clarita. Entonces, mire que Clarita sí, todo el día, pastor. Y ella tiene que ir a abrir un negocio que tiene. Y le importa el negocio, ¿sí o no? Porque ella dice, está la palabra. Porque allí tengo por valoro esto que escribió Pablo. No, todos tienen valorado esto, amén. Hermano, voy a agilizar porque me quedo. Quiero decirle, hermano, que ahora sí vayamos a Hebreos capítulo, para agilizar. Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice Hebreos 4, 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya, 2 palabras importantes aquí. O 3. Acerquémonos. ¿Qué es la palabra acerquémonos? Es un verbo. ¿Qué es verbo, pastor? Verbo es todo lo que indica acción o movimiento en el sustantivo. Es decir, es actividad. Verbo, lo que indica acción o movimiento. Es decir, lo que se mueve, lo que manda a actuar. Y dice acerquémonos, utiliza un verbo, no un sustantivo. Como dice por ahí el Arjona. Verbo no sustantivo. Utiliza un verbo que es acerquémonos. ¿Qué es acercarnos? Venir. Yo estoy aquí, me acerco aquí donde Sonia Bakken. Estoy aquí, me acerco donde la negra. Estoy aquí, la negra es mi esposa. Estoy aquí, me acerco donde la hermana. Acercar es un acto de ¿qué? Movimiento, de acción, de ir, de querer. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué carajo se acerca? ¿Para qué? Dígale usted, ¿para qué? Para alcanzar misericordia. Otra vez misericordia. Rajén, ¿qué es misericordia? Piedad, compasión, bondad. ¿Para qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro no es la señora de allá al frente, la del negocio de la papelería, doña Socorrito. Socorro es una palabra que indica auxilio, ayuda. Ayúdame, sálvame. Y la palabra en hebreo para salvación y ayuda es Hoshaná. ¿Cuál? Hoshaná.
¿Y qué es Hoscaná? ¿Y con qué se come? Hoscaná quiere decir Hosana. Hoscaná. En las iglesias cantan Hosana al Dios de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Y usted le pregunta, ¿y qué es Hosana? Yo no sé, pero tan bonita que es. Hosana viene del hebreo Hosana. Hosana quiere decir sálvanos y ayúdanos, Señor. Por eso me acerco al Señor, porque necesito auxilio, ayuda, socorro. ¿Quién vino el domingo pasado? Bueno, los que no vinieron les cuento. Voy a volver a predicar. Ustedes, los que vinieron, chupen porque voy a volver. No, mentiras. Les cuento. Los que no vinieron, a ver, ¿Sarita vino? ¿Vino? Les voy a resumir. ¿Jonathan vino? No, resumamos porque la mayoría no vino. No, pero quiero decirles, ¿quién se acuerda que hablamos en serio? ¿Sí? Amén, hermana. Dígalo, ¿cómo se llamó el título? Dios cuida de nosotros. ¿Cuida de quién? De nosotros. El Señor cuida a su pueblo, cuida. Yo prediqué el domingo pasado porque yo les conté un pequeño resumen. Yo les conté que había sido atacado en las noches, en el sueño. Tenía que levantarme a la 1, 2, 3 de la mañana y estar orando porque sentía los ataques más tremendos. Y les dije a ustedes, el mundo espiritual es real. Y prediqué algo sobre Efesios capítulo 6, versículo 12. No lo vamos a ver, fue la prédica de hace 8 días. Yo recuerdo que les decía a ustedes, hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que está ahí merodeando para darnos el zarpazo y acabarnos, destruirnos. Y yo les decía a ustedes, yo he sentido, hermano, que el diablo me quiere acabar. Yo creo que a Oscar, ¿sí? Y a Martica, ¿dónde está Martica? ¿Y por qué está tan separada de su esposito, hermana? Hermano, ¿cómo? No, mentiras. Hermanos, yo les decía a ellos, hace no me acuerdo cuándo, le dije, sentí unos ataques de lo más raro. Y les conté experiencias que no les voy a contar. Las experiencias que hemos pasado con mi esposa, con mi familia últimamente, unos ataques tremendos. Y yo sí lo identifiqué, que eso era espiritual y que era el diablo que me estaba acechando. Y una vez le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Imagínate que yo siento, mire lo que le dije a mi esposa, yo siento que el enemigo me quiere dar materile, que me quiere acabar. Le dije a mi esposa, pero por la misericordia de Dios no ha podido. Y entonces el Señor me inquietó a predicar el domingo pasado. Me recuerda el título, a mí ya me olvidó. Dios cuida de nosotros. Como yo decía, mire Dios cómo nos ha cuidado, y me acordaba yo de tantas cosas que me había cuidado en estos 2 últimos meses donde había sentido los ataques más duros. Y curiosamente, no voy a dar el nombre de la hermana. Está aquí, sí. Está aquí. Ella me autorizó porque yo no puedo decir sin. ¿Sí? Le dije, hermanita, ¿será que puedo poner el ejemplo de lo que su merced me contó? Y dijo, sí, pastor. Bueno, no voy a dar el nombre, porque ella en primera instancia no quería ni quería contarme a mí eso. Ella no vino el domingo pasado a la iglesia. Ella no vino el domingo pasado a la iglesia. Y como ella no vino el domingo pasado a la iglesia, ni sabía. Ella se enteró hasta el lunes que hablamos por la tardecita. Se enteró el tema que yo había hablado. Y dije, hermana, usted me está confirmando el tema. Dije, su merced sabe o ya miró en internet la prédica de ayer domingo. Dijo, no, pastor, yo no. Dije, ¿sabe al menos qué prédica? No, pastor, ni idea. Y ella llega y me dice, pastor, mire que el domingo en la madrugada, es decir, el sábado después de medianoche, ustedes saben que me acuesto después de la 1 de la mañana más o menos. Yo en ese momento eran la 1 de la mañana del día domingo de hoy hace 8 días. Yo estaba orando. Yo me puse a orar, por el mensaje del otro día, es decir, o de ese día por el servicio de hace 8 días. Y estaba orando. Resulta que ella me cuenta, pastor, yo quiero que venga a mi casa y quiero lo que pasa. Hermana, venga, cuénteme. No,
aquí personalmente, yo no sé si contarle, porque qué pensarán de mí. Ella tal vez pensó que estaba loca, o que quién sabe yo qué iba a pensar de ella. Ella no sabía lo que a mí me había pasado en los últimos tiempos, nada. Y me dice, imagínese, pastor, estaba yo, si hermanita, si de pronto yo digo algo que no es, entonces si usted quiere corregirme aquí y me quiere hacer quedar mal delante de la gente, hágalo. Pero entonces trataré de decir el testimonio, sí, trataré de decirlo lo más fiel a la realidad o a lo que ella me dijo. Me dijo, pastor, ese día yo estaba acostada, yo ya estaba dormida, era más de la 1 de la mañana, y entonces sentí que entró una sombra, se hizo al pie mío. Me asusté tremendamente lo que pasó, pero me paré y yo ya estaba despierta. Me levanté, me salí de la cama, me paré, estaba con sus 5 sentidos, sus ojos abiertos, no era un sueño, y vio que este personaje Luis Melo entró. Luis Melo en camisa blanca, ¿no, hermana? Entonces estaba yo en camisa blanca y le dijo, yo soy el pastor Luis Melo. Y ella dice, yo inmediatamente sentí que no era usted, pastor. Y lo miré, me le acerqué y le dije, no, usted no es el pastor Luis Melo. Usted es un demonio, usted no hay poder en el nombre de Jesús. Comenzó una lucha espiritual. Comenzó ya a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Y le resumo la historia. Para concluir, ella le dijo en últimas, ¿a qué usted ha venido? ¿A qué viene usted? Es que soy el pastor Luis Melo. No, usted no es. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Se le acercó, estuvieron cara a cara. Ella no estaba dormida, no era un sueño. Y se le acercó el demonio que se hizo pasar por este simpático y hermoso personaje. Lo que se ríen, hermanos. No, eso sí, no. Lo asustó, sí, lo asustó, hermano. ¿Sí ve? Uy, hermano, no, hermano. Ya no predico más, no, hermano. No, tome. Eso me gusta de esta iglesia, hermano. ¿Sabe qué me gustó de esta iglesia? Que tenemos que el gozo del Señor. Entonces resulta que ella lo vio este hermoso, no mentiras. Ella sabía que ese hermoso rostro no era el de su pastor. Él sí es simpático. Entonces dijo, no es. Y comenzó a luchar espiritualmente. Hay poder en el nombre de Jesús. Y entró a la lucha cara a cara. Ella le pregunta, ¿usted qué viene aquí? ¿Qué quiere? Y le dijo, literalmente digo las palabras que mi hermana me dijo. Y esta mujer no es una mujer mentirosa, es una mujer madura, una mujer seria, una mujer que el testimonio es verídico. Y le dijo el demonio, dijo, cuando ya se vio que ella lo había identificado, le dijo, sí, yo he venido a destruir a ese pastor Luis Melo. Lo he venido a destruir. ¿Y sabe qué? Y acabar con esa iglesia llamada Fuente de Amor a las Naciones. Cuando la hermana me dice eso, la miré. Hermana, usted me confirma lo que hace más de un mes yo sentía, que el enemigo me tenía en la mira, como le dije a mi esposa, me tiene en la mira. Usted me quiere matar, y lo intentó varias veces en la noche. A matarme literalmente, y me tocaba 2, 3 de la mañana. Padre, Señor Dios, oh guárdame. Rahén, misericordia, bendito Yahweh, misericordia de este varón. Dios, misericordia, guárdame y ayúdame. Socórreme, Dios, que esto es serio. Y yo estuve en unas vacaciones con mis hijos, y yo en esas vacaciones mi esposa decía, tú estás muy precavida. Y dije, sí. Y pasaron allá muchas cosas, y yo, Dios mío, Señor. Y yo, ¿sabe qué? Oraba. Y abría la Biblia y decía, orad sin cesar. Y todo lo que encontraba era de oración. Y yo oraba a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Oraba en la tarde, en la noche estaba caminando. Y yo iba con mi maletica para coger el Transmilenio. Y yo, santo Dios, guárdame, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo no sabía por qué. Yo no sabía por qué. Yo no sabía por qué, pero el buen Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, lo sabía. Él sabía, porque Él lo sabe todo. Hermano, esto es algo cierto. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual es cierto y verídico. Guarda tu pueblo, Señor.
da tu iglesia, Señor. Hosana, Hosana, sálvanos y ayúdanos, porque esto no es un juego. Y si usted está jugando al cristianito, bájate de la nube, güey. Bájate de la nube. Esto no es un juego. Hay un mundo espiritual real, más real, como prediqué hace 8 días, de lo que usted mismo se imagina. Concluyó la hermana después de esto, ya después de que había tenido esta batalla frente a frente, ya después se acostó, después se durmió y ya después tuvo un sueño y el sueño continuaba. Eso yo no se lo voy a contar, pero fue tremendo ese sueño, donde ella vio cosas aquí en la iglesia. Ay, pastor. Ay, Señor. Dios muestra las cosas porque Él es que Él es Dios. ¿Él es quién? Dios. Él es Dios. Él es Dios soberano. Me estoy quedando mucho, sigamos. Ahora sí entiende que esto es serio. Esto no es un juego. Si usted tiene la palabra de Dios para jugar, juegue con quien quiera, menos con la palabra. Escuche. Y los pastores que me ven por internet, si tiene la iglesia para negocio, esto no es un juego, esto es serio. Dios es Dios y no es juego de nadie. Él es Dios. Esto es verdad. Esta es la bendita palabra de Dios. Como el cántico cuando yo entraba a la iglesia católica todos los domingos: cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no. Bueno, yo no estoy. Los de la alabanza son los que cantan. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Se cumple o se cumple? Verás, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble, porque es verdad. Y si la Biblia dice que hay una lucha espiritual y tenemos un enemigo, es porque es cierto. Y si la palabra dice que esto es verdad, es porque es verdad. Y si la palabra dice que Jesús o Yeshua, o Yahshua, o Yeshua, o Yesu, o Jesús, o Jesus viene, es porque viene. Si Él viene es porque viene. Maranata. La palabra hebrea Maranata es una palabra hebrea que quiere decir Cristo viene. Y usted juega. Si Cristo viene, ¿a qué jugamos? Si Cristo viene, porque lo dice la palabra, es porque viene. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene. Maranata. Él se acerca. Él viene, aleluya. Quiero decirle, vaya a Lucas capítulo 2. No, antes de Lucas 2, pasemos al otro punto más bien. Romanos 11, 29. ¿Qué dice Romanos 11, 29? Dice de la siguiente manera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Ay, hermano, aquí viene otro punto. ¿Y qué tiene que ver todo lo de misericordia con el llamamiento? ¿Qué tiene que ver la misericordia y todo lo que dice que tuvo misericordia de su pueblo judío y tiene misericordia de los gentiles? Ahora, ¿por qué carajo le metí este versículo? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Les voy a explicar por qué Pablo en su contexto escribía esto. Porque Pablo dijo: primero hay misericordia para el pueblo judío hebreo. Después viene misericordia para ¿quiénes? Para los que no son judíos hebreos. Y a los que nos llaman gentiles, no judíos, Dios en su misericordia nos da algo maravilloso que tal vez no tiene ahorita el pueblo judío hebreo. Nos dio a su espíritu. He aquí que yo me voy, pero dejaré al Espíritu Santo, el cual os guiará. ¿A qué? A toda verdad. Entonces nos dejó su Espíritu Santo y su Santo Espíritu nos dio dones.
dones y nos dio un llamamiento santo. Tiene que ver con misericordia. Eso es misericordia. Misericordia es que a usted y a mí nos dio dones. Nos dio un llamado, nos hizo un llamado. Oiga, señor gentil, no el de las empanadas. Señor gentil, señor que no es del pueblo hebreo. Usted tiene un llamado, tiene un ministerio, tiene algo que hacer, un don, tiene un talento. No, pastor, pero es que estoy como lento, más bien talento. Tengo un llamamiento de Dios. Y cuando Dios llama a los suyos, cuando Dios llama a su pueblo, le da dones. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones y el talento? ¿Para qué el llamamiento? No, tú sabes, ay, todo relax. No, no es para relax. Los dones y el llamamiento que Dios nos da es para su gloria. Es para que usted y yo los usemos. ¿Cuántos hay aquí en esta iglesia llamados al ministerio, llamados a talentos, llamados a tantas cosas? Y, no, tú sabes, pues yo voy a la iglesia, me gusta mucho porque es bonito, cantan bonito, ay, tan lindo que cantan, ay, bonito, ay, sí. ¿Y qué? ¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? Y no diga, no, es que tú sabes, es que en esta iglesia ese pastor no me da la oportunidad, tú sabes, ¿no? Ese no me da la oportunidad. No, no es que no le dé la oportunidad. Hermano, el que es llamado es llamado. Yo recuerdo, estuve antes de estar en esta iglesia que el Señor permitió que liderara en su misericordia. Yo iba a iglesias donde no me tenían en cuenta. Mi hermana Graciela, mi esposa, lo sabe. Clara Inés, que no está por aquí, lo sabe. Nunca me dieron absolutamente una oportunidad de nada. Pero yo sí sabía que me había llamado el Señor. Yo sí sabía a qué estaba jugando. Yo sí sabía los dones y talentos, yo sí sabía. Entonces sencillamente yo sabía. Y me iba a predicar a los buses. Y llevaba mis tratados, mi maletica, a predicar el evangelio de Jesús en los buses. Y me bajaba de uno y seguía en el otro. Y gloria al nombre de Jesús, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. Y entonces resulta que una vez me aventuré a coger la mochilita y le dije a mi esposa, me voy para Ecuador. Luchito, que estás, este Lucho, sí. Ay, Luchito, este Luchito. Mi esposa siempre, este Lucho, ay, Lucho, este Lucho sí sale con unas. Dije, ¿no, en serio? Y me fui para Ecuador. Y allá en Quito, Ecuador, allá en el centro, frente a la presidencial, me paro encima de una tarima, yo no sé qué era eso. Y comencé a predicar, hermano, cantidad de gente a escuchar el mensaje de Jesús. Me hice amigos, me invitaron a tomar tinto, me dieron almuerzo y resulté con amigos que ni aquí en Bogotá, Colombia, gente que ni me conocía. Ese es el Dios que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía claro que los dones y el llamamiento no me lo detiene un pastor, no me lo detiene un hombre, no me lo detiene nadie. El que es llamado es llamado. El que tiene el don y el talento, eso Dios lo levanta y lo hace. Usted no busque, no lo busque. Ay, es que yo quiero, ay, es que yo quiero, ay, es que yo. No, si Dios le hizo el llamado, si Dios le dio los dones, le dio el talento, Él es fiel, porque el que comenzó la obra la termina. Eso también se llama misericordia. Ay, lo que me ha pasado en los buses, hermano. Me han hecho de todo. Pero me bajo y digo, ay, Señor, gracias por tu rajén, por tu misericordia. Y veo la misericordia de Dios días de mi vida. Usted que es llamado, usted que tiene dones y talentos, es hora de decirle, Señor, como dijo el profeta Isaías, creo que el capítulo 6, heme aquí, Señor, envíame a mí que he sido llamado. Fíjese que el título que tiene arribita en Isaías 6:1 dice el llamamiento. ¿Sí dice así? Yo sé que dice su Biblia así, porque yo conozco la Biblia. ¿El llamamiento de quién? De Isaías. El que es llamado es llamado. Llamado.
Y nadie le quita a usted lo que Dios le ha entregado. Y no es un pastor. Hoy estoy predicando y yo cuando pensé que iba a ser pastor. Yo decía, yo sé que el Señor me llamó, mi llamamiento es a predicar en los buses. Y la tuve clara. La tuve clara. Hasta el día de hoy lo tengo claro. ¿Cierto, Martica? Yo me acuerdo que Martica me decía, ay, Luchito, usted hasta que no coja la burra y le hable, porque usted, yo no, Martica, no, yo no, yo no, me decía ella, sí, Señor, y yo no, Martica. ¿Y qué es llamado? Es llamado. ¿Y qué pastor le detiene a usted su llamado? No diga usted, porque yo nunca lo digo, ay, es que el pastor me está deteniendo el llamado, me está deteniendo el ministerio. Ay, el Señor me dio tanto y no me ha dejado. No, hermano, no me venga a llorar. Un pastor no le detiene a nadie nada. Dios da. Y después Dios pide cuentas. Recuerde la historia de los talentos, ¿cierto? Los talentos. Pero nosotros estamos como lentos, más bien talento. Entonces estamos tan lentos que ni cuenta nos hemos dado que nos dio talentos y dones y llamamiento. Y ni cuenta nos hemos dado. Y el Señor nos va a decir, ven aquí, varón. Y entonces usted le dirá, a ver, yo te di tantos talentos. ¿Sí han leído la parábola? Yo te di este talento. Ay, sí, tan lindo. ¿Y qué hiciste con él? No, Señor, tú sabes que yo tan organizado, tú me conoces, Señor. Entonces yo lo guardé para que no se perdiera. Vaya, dígale al Señor eso. Lo guardé para que no se pierda. Ah, y te di 5 talentos. ¿Qué hiciste? No, pues yo hice esto y esto. Ah, ya. Y el otro. Entonces el Señor en aquel tiempo dirá, apartaos de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Adiós. Goodbye. Ay, Señor, eso es misericordia. Misericordia es que nos llamó sin yo merecerlo. Anoche en la clase les decía algo de alguien me decía, bueno, alguien dijo, ese que va a ser pastor, ese no tiene temple, ni carácter, ni autoridad, ese no tiene, es desordenado, ese. Y era verdad. Ese desordenado, inseguro, sin temple, sin carácter, sin autoridad, Dios comienza a levantarlo. Moisés, Dios lo llamó y le dice, ven para aquí, Moisés, ve y saca a mi pueblo. Ay, Señor, yo soy tardo en el habla. ¿Sabe qué era Moisés? Tartamudo. Señor, yo soy tardo en el habla. Yo no puedo, Señor, porque no soy de una fluidez verbal, Señor. Y el Señor le dice, no, la Biblia no lo registra así, pero yo me imagino. ¿Y a mí qué? Ahí tienes a tu hermano Aarón. Ahí lo tienes. Dios se vale de lo que sea. Si usted no puede, le pone una ayuda idónea. Le doy gloria al nombre de Jesús. Anoche yo hablaba que mi esposa no predica la palabra de Dios en el púlpito, pero tengo la gloria es para el Señor Jesús, que lo que yo no tengo, que son muchas cosas, ella lo tiene. Dice Luchito, venga para aquí, mire que yo sí, mire que no me había dado cuenta. Como yo decía, hay veces son mis ojos y mis oídos. Lo que aquí en el púlpito nosotros hay veces no vemos, ella lo ve. Porque Dios la ejercitó para que fuese esa pastora que ayude a su siervo. Y entonces el buen Dios de Israel se vale de cualquier cosa para levantar su iglesia. Y entonces yo decía, Señor, yo soy débil, ¿por qué me vas a poner a mí a pastorear? Entonces el Señor decía, diga al débil, fuerte soy. Padre, soy desorganizado, yo tengo esto. Y hacía yo un paralelo. Mira, Señor, si tú me pones de pastor, mira que te equivocas. No, Señor, mire que yo tengo esto. Y saqué un listadote, tun. Y decía, sí, vas a ser pastor. Y el listado me decía que no. Pero Dios se vale de lo que sea, porque lo que Él llama, llama. Lo que Él escoge. Dice, mire lo que dice
En Juan creo que 15:16 o 16:15. No me habéis vosotros elegido, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. O sea que, resumidas cuentas, no me habéis vosotros escogido. O sea, bájate de la nube, don Luchito. Usted es nada. Pero es que no me habéis vosotros. Usted, papito, no me cogió. Fui yo. Usted no. Moisés, yo te escogí, Moisés. Padre, no sé hablar. Señor, te equivocaste. Ve, Moisés. Y después Moisés aprendió a decir la prédica que decía mi hermana Gilmita, me corrige, el miércoles. Su merced ponía el ejemplo de Moisés, ¿cierto? Y Moisés después aprendió a decir: ¡ay, Señor! ¿Sí lo predicó? ¿Sí ve que yo pongo cuidado las prédicas de los siervos de Dios aquí de esta iglesia? Yo los miércoles no predico, yo me siento allá a escuchar y aprender de estos siervos que Dios levanta. Aquí está levantando el Señor pastores y pastoras tremendas, hombres y mujeres tremendos, y yo me deleito allá escuchando esos siervos y aprendo. Tan bonitos ellos, buenos siervos. Y mi hermana predicaba de Moisés, decía, Gilmita decía, Moisés dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy por ahí. Señor, si tú no vas, yo no voy. Si ve el Moisés que comenzó a decir: Señor, yo no voy porque no sé. Y después dijo: ay, sí, Señor. Y si tú vas conmigo, entonces yo voy. Si ve cómo cambió. Vamos en el punto tercero. ¿Y faltan cuántos? Ay, Dios mío. Hermanos, Romanos capítulo 11, versículo 33 y 35. No, ya vamos a acabar, tranquilos. Si no se me asustan y salen corriendo. 11, 33 al 35. Se me perdió. 33 al 35. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Escuche: cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dejo hasta ahí. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Ayer en la clase también tocamos este punto. ¿Quién recuerda lo de la clase? ¿Cierto? Yo decía: a Dios, ¿quién lo entiende? Y decía el hermano Gerardo anoche en la clase: sí, pastor, es que a Dios no hay. ¿Cómo es que dijo, hermano? Dígalo, porque de pronto yo digo lo que no es y usted después se pone bravo conmigo. Sí, claro. A Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Eso decía el hermano Gerardo cuando hablábamos de esto. Dios, no te entiendo. Dios hace unas cosas raras. A Dios no le pregunta: ay, Señor, pero yo no entiendo por qué tú dices y por qué y por qué. Él es Dios. Insondables son tus caminos, inescrutables. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién es su consejero? ¿Quién es usted y yo? ¿Acaso puede decir el barro a su hacedor: ¿por qué me haces así? Dice en el profeta Isaías, ¿cierto? Sí, creo que Isaías. Antón. Entonces, hermanos, ¿quién entiende a Dios? Si usted no lo entiende, yo menos. Por eso estoy de pastor, porque no lo entiendo. Ni lo voy a entender y me moriré y no entenderé a mi Señor. No estoy para que lo entienda. Dios hace unas cosas que usted ni siquiera se imagina. Pablo escribió terminando esta carta que Él hace cosas que no entendemos porque es grande y poderoso. Él es Dios. Vaya al Salmo 136, versículo 4 y versículo 5. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Amén. Al que hizo los cielos con entendimiento. Amén. Para que para siempre es su misericordia. Para siempre. Usted no entiende a Dios. Solo aprenda esta palabra que terminó el salmista. ¿Cuándo se escribieron los salmos? Los salmos se escribieron 1000 años antes de Cristo, ¿cierto? Cuando se escribió este Salmo 136, lo que el salmista quería que usted entendiera era que había misericordia, porque Él es Dios poderoso y maravilloso y hace Él lo que quiera y no le pregunta a usted ni a mí lo que nos parezca. Usted puede parecerle lo que le parezca, pero Él es el Señor maravilloso y hace lo que le plazca porque es Dios. Y terminamos con Apocalipsis. Vaya, Apocalipsis capítulo 5. Pero antes de Apocalipsis,
Leamos el último versículo del 11, del capítulo 11. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria. Apocalipsis 5:13, ¿qué dice, Carlitos? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado Amén. en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, Amén. la gloria y el poder Amén. por los siglos de los siglos. Amén, amén. Puede pararse, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Al único que todo le pertenece, ¿sí o no, Marujita? ¿Sí o no, Sarita? Al único que todo le pertenece es a Él. No pregunte por qué. Muchos dirán, ¿y yo por qué estoy en esta iglesia hoy? Antón, ¿por qué? Pregúntele al poderoso Dios de Israel, ¿para qué quiere que esté aquí? Dios no sé aquí, porque es quien es Dios. Y Él hace lo que le plazca, porque es Dios en su infinita misericordia. Ahí donde está, dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor Dios de Israel. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos en tu presencia, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel. Aquí estoy. Ten misericordia de nosotros. Ten rajen, ten compasión de nosotros. Ten piedad de nosotros, Dios. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, ahí donde está, reconozca que es por la misericordia de Dios que usted está aquí. Reconozca que es de Jehová. Reconozca que Él tiene misericordia. Primero tuvo misericordia de su pueblo Israel. Ahora tiene misericordia de nosotros los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel. Él ha tenido misericordia de nosotros. Él nos ha escogido, nos ha llamado. No me habéis vosotros escogido a mí, dijo el Señor. Yo los escogí, yo los llamé, yo los he traído, yo por misericordia. No porque usted sea el más bonito, el más intelectual, el más culto, el más letrado. No es por eso. Es porque Él ha tenido misericordia. Dice en Hebreos, allá en el capítulo 14 decía que quemos al Señor, acerquémonos a su trono para nuestra pronta ayuda y nuestro socorro. Hermano, acérquese a Jesús. Si usted ha estado apartado de Jesús, es hora de que se acerque a Jesús, porque solo Jesús lo guarda, solo Jesús lo protege, solo la sangre de Jesús tiene poder. Solo Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en su misericordia lo protege, lo guarda, lo bendice y le da de comer. ¿Sabe por qué Dios nos da de comer? Dice la Biblia que miras aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros, pero nuestro Padre las alimenta. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Ay, Señor, pero no tengo que comer. Señor, no hay trabajo. Señor, ¿sabe qué te dice el Señor hoy, varón y mujer? Él tiene cuidado de vosotros. Él es tu pronto auxilio, Él es tu ayudador, Él es el que te bendice y te provee, porque es Jehová, el Jehová Jireh, Dios proveedor. No te preocupes lo que has de comer. Mira las aves del cielo y yo los alimento. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Sabe que aunque nosotros no lo veamos, Él sigue obrando? ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe que Él está en el camino guardándote, protegiéndote, cuidándote y ayudándote, socorriéndote? Porque Él está al pie tuyo, obrando a favor tuyo.
¿Cuántos creen que Él está obrando a tu favor? Usted no lo ve. Usted no sabe cómo actúa Dios, porque usted y yo no lo entendemos, porque inescrutables son tus caminos. No lo entendemos. No comprendemos cómo Él hace las cosas. Pero como dice mi hermano Gerardo, no lo entienda, porque al quien lo entiende, solo obedécele a Él. Obedece al Señor Dios de Israel. Confía en Él y cree en Él. Espera en Él y Él hará. Él tiene cuidado de ti. Señor, es que no tengo trabajo. Señor, yo no tengo comida. Señor, yo no tengo. El Señor te dice: ¿acaso quién soy yo? Si soy el Dios Todopoderoso. Pablo terminó diciendo: de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y si usted está con el dueño de todas las cosas, entonces Él se las arreglará para hacer de ti lo que quiera. Y si Él te llamó, Él se las arreglará para bendecirte y prosperarte. Porque Él no se equivoca. Él no es Dios para que mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, el que no se equivoca. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele gracias a Él. Él está ahí en medio de su pueblo, respaldándolo y cuidándolo y bendiciendo a su iglesia. Él está obrando. Aunque tú no lo puedas ver, Él obra a tu favor. Él obra a tu favor. Dígale: Señor, gracias.